Ya, mi estimadísima alumna, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro módulo 2. El módulo, y bueno, vamos a continuar con nuestra unidad 4, que ya es el derecho de la familia o el derecho de familia. ¿Ya? No sé si tienen dudas con la materia anterior de lo que es el derecho laboral, que es la materia sujeta a evaluación. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar con derecho de familia. Bueno, acá no establece, ¿cierto?, cuál es el concepto del derecho de familia. Vamos a ver qué partes importantes para poder clasificar la familia, como qué es el parentesco, su clasificación, qué es el matrimonio, cuáles son los requisitos para el matrimonio, los efectos patrimoniales del matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, los pactos matrimoniales, los efectos del matrimonio, extinción del matrimonio. Eso es lo que vamos a ver. Y derecho del consumidor, y terminaríamos nuestra materia. La siguiente prueba entonces es derecho civil y derecho laboral, ¿ya? Y la prueba que sigue va a ser de derecho de familia y creo que ley del consumidor. Voy a verificar, no sé si entra la familia acá. Notaría. Uy, me duele la espalda. No, entra solamente la evaluación de derecho civil y derecho laboral. Y después tendríamos la evaluación de la clase 7 y clase 8, claro, que sería familia y sería ley del consumidor. Bueno, ¿ya? Y ya estaríamos terminando el módulo. Ya, entonces, ¿cuál es la definición legal del artículo 2? Es de la ley 20.530 y a ese uno ahí se pasó también por tripeo. Familia, ¿qué es? Es el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Las personas nombradas en la definición son los que se verán afectados por este derecho: los cónyuges, los convivientes y los parientes, ¿ya? Eso es lo que nos dice la definición de quienes componen la familia, de cierta forma, ¿ya? Que vendrían siendo los cónyuges, los convivientes y los parientes. Tal como lo señala el artículo primero, inciso segundo de la Constitución Política de la República y el artículo 1 de la Ley de Matrimonio Civil, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, garantizándoles la adecuada autonomía para cumplir sus fines. Es deber del Estado dar protección a las familias. Bueno, eso es lo que dice en relación con la Constitución Política de la República, ¿ya? Y después tenemos una relación con la ley 19.947 que habla del matrimonio civil, que está contemplado en el artículo 1 y que también tiene su propia definición de lo que podría ser la familia. Y que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio es la base principal de la familia. Eso es importante, ¿ya?
¿Ya dudas hasta acá? Entonces, en este primer párrafo fue importante saber los tres conceptos, tanto de la ley 20.530, tanto del que señala la Constitución Política de la República y lo que nos habla también la ley 19.947 en cuanto al matrimonio civil, ¿ya? Que es lo que de cierta forma ellos, ellos señalan que es el que vendría siendo el concepto de familia, pues, en cuanto a la unión civil, entendiéndose que la unión civil se pueden contraer personas del mismo género. Bueno, está cambiado también lo que es el concepto, ¿cierto? Eh, o sea, en definitiva no se relaciona simplemente con el matrimonio, ¿ya? Pero de cierta forma está cambiado lo que es el matrimonio en el Código Civil que antes hablaba de un hombre y una mujer. Ahora, en cuanto al tema del matrimonio civil o la unión civil, se amplió como este término a lo que se llama familia, pero en relación solamente a los cónyuges, ¿ya? Ya, eso en cuanto a la familia. Normas constitucionales que protegen a la familia. Acá tenemos el artículo 1 y el 19 de la Constitución. Acuérdense que en la Constitución habíamos visto del 19, el artículo 19, pero solamente en relación a los derechos fundamentales, ¿ya? Del 19 al 24. Aquí vamos a ver del artículo 1 al 19. ¿Y qué nos dice? Punto 1, familia como núcleo fundamental de la sociedad. La familia como grupo intermedio, protección estatal de la familia y deber de proponder a su fortalecimiento, inviolabilidad del hogar y derechos preferentes y deber de los padres a educar a su hijo. Todas estas normas son constitucionales y están amparadas, ¿cierto?, por la Constitución Política de la República. ¿Qué es el parentesco y su clasificación? Definición doctrinaria. Es la relación de familia que existe entre dos personas por vínculos de sangre o por disposición de la ley. Se clasifican parentesco por afinidad o consanguinidad. Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona casada o que ha estado casada y los consanguíneos de sus cónyuges. La ley lo hace pariente. Los cónyuges o entre los convivientes entre sí no tienen parentesco. Cuando el parentesco por afinidad surge por matrimonio, el parentesco por afinidad sigue cuando los cónyuges se divorcian, ¿ya? Bueno, este es el tema en el caso de la unión civil, ya dice que no sigue el parentesco por afinidad, sino que se acaba en el caso de que se ponga término, ¿ya? Al acuerdo de unión civil. Entonces el parentesco por afinidad solamente va a seguir cuando se crea el matrimonio, cuando se celebra el contrato de matrimonio. No, pero no va a seguir en el caso de que de los acuerdos de unión civil. Ahí se extingue. Solamente son parientes o cónyuges mientras dure, ¿cierto?, la celebración del acto o de la unión civil o del acuerdo de unión civil. Ya, entonces, Nina Jenny, ¿qué es el matrimonio? ¿En qué norma lo podemos encontrar? En el Código Civil ¿Ya? es un acuerdo entre dos personas, ¿Ya? ¿Dónde más lo podemos encontrar? Familia. familia, no sé, ¿Cómo? Familia lo podemos encontrar, ¿cierto? En la ley, ¿cierto? La ley que dijimos recién, la 20.530, en el artículo 2, lo que es familia, que no es lo mismo que es un matrimonio. Se dice que la familia es la base del matrimonio, o sea, que el matrimonio es la base de la familia, pero no necesariamente vamos a hacer familia si estamos casados o no. ¿Me entiende? Eso es lo que explica acá. Entonces, lo que nos da el concepto de familia dice que es un núcleo fundamental de la sociedad y que está compuesto por ciertas personas y que no solamente están compuestos por personas unidas por consanguinidad, sino que también por afinidad o por vínculo afectivo. Eso es lo que se relaciona con familia. ¿Me entiendes? Si yo tengo un vínculo afectivo con usted o un vínculo de consanguinidad o afinidad, se va a contemplar que estamos siendo familia, que estamos dentro de ese grupo. ¿Ya? Esto es lo que nos quiere decir la ley 20.530. Después, ¿dónde más encontramos la definición, pero de familia, pero ya en base con el matrimonio civil en la Constitución?
De ahí nos señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿ya? Y el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Entonces, que la familia, según la Constitución, es un grupo que ampara a la sociedad, ¿cierto? Amparado por la sociedad, así como los otros grupos intermedios que habíamos visto. ¿Ya? Y después también sale clasificada o señalada la familia en cuanto a lo que se dice en relación con el matrimonio civil, con la ley de matrimonio civil. Y ahí también vuelve a señalar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el matrimonio es la base principal de la familia. ¿Ya? Entonces, en esas tres leyes lo podemos encontrar. En la ley 20.530 lo podemos encontrar en la Constitución Política de la República y lo podemos encontrar en la ley 19.947. Y como dijimos que está amparado, ¿cierto? Y protegida por la Constitución, porque la Constitución ampara y protege los grupos intermedios y la familia está clasificada como tal, según nos dice nuestra Carta Magna, también tiene normas que de cierta forma van a proteger a la familia, ya que serían, que se va a proteger como un núcleo fundamental, como grupo intermedio, y bueno, y ahí están los otros deberes que ya habíamos leído. Ya, eso es en cuanto entonces, ¿dónde podemos encontrar la señalada lo que es familia, de cierta forma ya? Ya, Celia, gracias. Ya, eso es en cuanto a familia. Entonces, familia nos dice que se conforma la familia tanto con una unión afectiva, ¿cierto? O una unión sanguínea o vínculos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a hablar de la familia en cuanto a la unión sanguínea, en cuanto a lo que es el parentesco y su clasificación. De esa parte de la familia vamos a hablar nosotros, ¿ya? No, no vamos a hablar de la familia por vínculo afectivo, que con nosotros a ciertos amigos consideremos que son nuestra familia, sino que los que tengamos un vínculo sanguíneo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, lo que llamamos el parentesco, y bueno, vamos a ver la clasificación de lo que es el parentesco. Entonces, el parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas por vínculo de sangre o por disposición de la ley. Se clasifica en parentesco por afinidad o consanguinidad. ¿Cuáles serían los parentescos entonces por afinidad, señora Jenny? Eh, matrimonio, ¿Ya? ¿Cierto? Los que eh, son las personas casadas o que ha estado casado, ¿ya? Y los ujú, consanguíneos a sus cónyuges. O sea, yo también voy a tener el vínculo de afinidad, ¿cierto? Con su hermano, si yo estoy en un matrimonio con usted, con su padre, ¿me entiende? Y a eso se refiere. Bueno, y consanguinidad, ¿cierto? Bueno, es el vínculo ya de sangre, pues, que nos une en cuanto a lo ascendiente, descendiente y colaterales, ¿no es cierto? Ya, acá dice los cónyuges o entre los convivientes entre sí no tienen parentesco, dice. Cuando el parentesco por afinidad sigue por su matrimonio, surge por su matrimonio. Eh, ya, después aquí hablaba de la regla que yo les había dicho de que si hay un acuerdo de unión civil, no, eso no continúa el parentesco por afinidad. Después nos vamos a la ley 21.400. ¿Qué nos señala acá? Que dice que sustituyó la palabra de marido y mujer por la de cónyuge y agregó un inciso tercero al artículo 31 del Código Civil que dice las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones de marido y mujer. Marido o mujer se entenderán aplicable a todos los cónyuges, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. ¿Ya? O sea, antes se refería necesariamente al marido o la mujer, y ahora ya es el cónyuge, que es de cierta forma, no es una palabra que determina un sexo, ¿me entiendes?
No es el cónyuge o la cónyuga, dependiendo como si es mujer o hombre, sino que es una palabra genérica que aplica a los dos sexos. Ya, eso en cuanto, y después nos define qué es el sexo, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuando la ley nos habla de sexo? A cuando nos habla de orientación sexual y también en cuanto a la identidad de género. Sexo entonces se refiere al sexo biológico, hombre o mujer, que son el macho, hembra de la especie humana. ¿Ya? Orientación sexual. Dice relación con lo que la persona se siente atraído sexualmente, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, que es la atracción hacia todos los géneros. ¿Y qué es la identidad de género? Es el género que esa persona se identifica, sin importar cómo lo perciban los demás, si es masculino o femenino. ¿Sabían esa diferencia, no? De la identidad de género. ¿Quién está? Ya. Entonces, No, doña profe, me está Patricia, bien. ¿está usted? Sí, profesora. Y entonces, doña Patricia, ¿cuál es la diferencia entre el parentesco por afinidad y el parentesco por consanguinidad? Por afinidad es por matrimonio, ¿Ya? por ajá. ¿Y el otro es, profesora? Por Pues, consanguinidad. Consanguinidad. eh, sería el matrimonio de ambos sexos. No. Consanguinidad se dice a la relación de sangre que yo tengo con usted. Entonces serían los ascendientes, los descendientes, ¿cierto? Los De la colaterales. familia. Ya, Claro. Es ok. que la familia, como De la la nombramos familia. recién, no necesariamente necesitamos tener un vínculo de sangre, ¿cierto? Consanguíneo, sino que también podemos conformarla por un vínculo de afinidad como por un vínculo afectivo, ¿me entiende? Es Claro, amplio el concepto de familia. El concepto de familia no nos dice que ustedes solamente son familia aquellas personas que tengan que se unan a través de un vínculo consanguíneo, no nos dice, ¿me entiende? ya. Es amplio. Entonces nosotros estamos viendo lo que es el concepto de familia, una parte de la composición de la familia, pero en cuanto al parentesco, por consanguinidad y por afinidad. Ya, entonces acá dice que es el parentesco por consanguinidad. Está contemplado en el artículo 28 del Código Civil. Entonces, parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra, o de un mismo progenitor, o en cualquiera de sus grados. ¿Ven? Es como cuando yo les decía, ¿se acuerdan? Que en las herencias el amor baja, el amor sube y se extiende. ¿Recuerdan o no? ¿Por qué? Porque son parientes por consanguinidad, pues, ¿ya? Por eso. Ya, entonces el parentesco por consanguinidad se computa por líneas y grados. Entonces, ¿qué vendría siendo la línea? Es la serie de parientes que descienden unos de los otros o del tronco común. La línea a su vez puede ser recta o colateral. La línea recta es la serie de parientes que descienden uno de otros. Por ejemplo, el abuelo, el padre, el hijo. Ese vendría siendo la línea recta. Y después tenemos la línea colateral. Es la serie de parientes que descienden de un antepasado en común. Por ejemplo, los primos que descienden de un mismo abuelo. ¿Y qué es el grado? Es el número de generaciones que compone la relación de parentesco. Para computar el grado de parentesco entre dos personas se debe primero contar las generaciones que existen, una de ellas, y el tronco común en la línea ascendente.
Luego, como segundo paso, se debe contar las generaciones desde el tronco común hasta la otra persona en la línea descendiente. Por ejemplo, un nieto con su abuelo son parientes por consanguinidad en segundo grado en línea recta, o una tía con su sobrina son parientes por consanguinidad en tercer grado en línea colateral. Ya. ¿Quién tiene dudas? Y entonces, como les voy a repetir, la línea entonces vendría siendo la serie de parientes que descienden uno de los otros, o del tronco común. ¿Ya? Esa es la línea. Y el grado es el número de generaciones. Ya, entonces, ¿qué son los esponsales? ¿Sí? Los esponsales. Bueno, y no lo vamos a pasar los esponsales, ¿ya? Es la promesa de matrimonio, Claro, pero no lo los que estoy vamos... leyendo. Claro, es una promesa de matrimonio, ¿cierto? Que se hace antes del matrimonio, ¿ya? Ah, ya. Es como cuando acordaban los papás Claro, esos son que los dos esponsales. personas se iban a casa. ¿Se imaginan que estuviésemos los tiempos de los esponsales? O sea, esta norma no está derogada, pero ¿se imaginan que hicieran esos acuerdos y que firmaran los futuros Sería terrible. casados? Profesora, disculpe que lo interrumpa. Le Dígame. mandé, porque no pude ir a la inspección del trabajo a averiguar lo de las pensiones alimenticias que habíamos conversado el otro día, ¡Ay, del finiquito que le verdad! pagaron a mí. Se lo mandé ahí, le pedí a él el documento que le dieron y me dice que a él el empleador le dijo que tenía que ingresar a la página de la dirección de trabajo y aceptar lo que le estaban diciendo, pero él hizo lo que le dijeron, pero no se fijó qué decía el documento. Y ahí le dieron un documento cuando ya lo cobró. Mm, ya. Bueno, sigo pensando que es impropio. O sea, que debía haberse informado de cierta forma, ¿cierto?, al tribunal de familia. Pero está Sí, bien. estamos súper de acuerdo. Yo también lo encontré extraño y no le creía, de hecho, y me mandó el documento. Fue el documento que mandó el WhatsApp. Sí, ve que dice propuesta en trámite, ¿Mm? entonces él tuvo que firmar en línea y aceptar lo que le estaba enviando la dirección de trabajo. Ah, verdad. Propuesta en trámite. Claro, vamos a preguntar qué pasa ahí, ¿ya? ¿Por qué aparecen como los chats de audios? Parece que se equivocó la señora. Aquí. ¿Ya tienen dudas hasta ahora? Claro. No, profe. ¿No? Entonces, vimos que es la familia, ¿ya? Vimos el parentesco. Ahora vamos a ver un tema que es súper importante, que es el matrimonio.
Entonces, definición legal del matrimonio. Está en el artículo 102. De memoria, el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y para toda la vida con el fin de procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Ese es el matrimonio, es un contrato. ¿Cuáles son las características del matrimonio? Es esto que es un contrato solemne, que cada parte solo puede ser una persona. ¿Por qué? Porque habla acá de que cada parte puede ser, solo ser una persona. ¿Por las separaciones de bienes o no? No, no es por eso. Lean lo que dice el matrimonio. Lean el concepto. Léalo, señora Lisette. Está puesto que dos personas se unen. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Pero hay, Con que cada parte solo puede ser una persona. claro, porque hay países que a veces hay más personas que se pueden casar. ¿Cómo eso? ¿Nos podemos En casar tres Arabia, personas? Sí, hay en otros Arabia, países que Ah, sí. claro, claro. Claro, pero ya están en otro continente. Claro, entonces acá lo limita, ¿cierto? De que no pueden haber matrimonios con más personas que no sean solamente dos, ¿ya? claro, Ah, ya. Y ahí lo otro importante es que en los otros contratos no, pues, una parte pueden ser varias personas, por cierto, pueden ser los compradores, ¿cierto? O los vendedores. A pesar de ser un contrato, no, pues está limitado. Tiene que ser solamente una persona la que contrae el matrimonio. Por eso dice que una persona, cada parte solo puede ser una persona. Porque una parte pueden ser varias personas en otros contratos. ¿Ya? Pero estuvo súper bueno el ejemplo de la compañera, me gustó. Muchas gracias. Ya, es puro y simple, ¿cierto? Cumple sus funciones como tales. O sea, nosotros efectuamos matrimonio, firmamos, ¿cierto? En el registro civil y desde ahí ya somos esposos, estamos casados. Desde ahí ya empiezan a cumplir los efectos del matrimonio. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser unos efectos del matrimonio? Cotidiano, sí. O las reglas del matrimonio. ¿Quién quiere hablar acá? Hablemos del matrimonio, hablemos, llevémoslo a lo cotidiano. legalmente a la hora de comprar algo, que sería un auto, una casa, si están casados con bienes en común, Claro, que sucede desde el día que uno se casa. claro. ¿Qué más? Los niños, cuando llegan los niños, Claro. a la hora de divorcio hay que ver quién se queda con los niños, los días de visita. Ya, bueno, por eso estando casados o no estando casados cumplen la función de padres igual, ya. Pero claro, tiene mucha importancia en cuanto, ¿cierto? Patrimonial, ¿cierto? Ya, En tanto a los efectos patrimoniales, o sea, de comprar y vender bienes inmuebles, ¿cierto? Inmuebles o muebles, y también en el sentido que es súper importante, como dijo la compañera, en el sentido de la sucesión, po. Yo me pude haber casado hoy, pero me morí al mismo, después de haber firmado, y mi esposo pasa a ser heredero igualmente de mis bienes, po, según ¿verdad? obviamente el régimen patrimonial con el que yo haya celebrado el matrimonio.
Ya, entonces dice que es indisoluble, que para toda la vida y tiene fines altruistas e ideales. Ya. Entonces, el matrimonio es un contrato, por lo tanto necesita y tiene requisitos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los requisitos del matrimonio? Entonces aquí tenemos que distinguir entre los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Los requisitos de existencia son aquellos supuestos necesarios para que exista el matrimonio. Si no se cumple con alguno, el matrimonio es inexistente. ¿Cuál creen ustedes que sería un requisito necesario para Ser contraer el mayor de edad, matrimonio? Claro, al menos que a menos que sea menor de autorizado, edad y los papás autoricen el matrimonio. claro, y que esté autorizado. No estar casados anteriormente. Claro, las segundas nupcias, Claro. Mm, tener los testigos. claro, Se debe casar en la comuna que vive la mujer. ¿Y qué más? Yo no me acuerdo. Yo me casé hace 2 años y no me acuerdo. tener consentimiento, por cierto, estar de acuerdo los dos, Ah, claro. casarse de forma obligada. Casarse con la persona Exactamente. indicada. Pues, imagínense que yo me voy a casar con Juanito Pérez en el contrato y al final me estoy casando con Hugo Rojas. Pues. Ah, claro. Que las Casarnos, identidades correspondan a las personas. claro, por supuesto. Pues. Eso es súper importante también. Pues eso también puede viciar el contrato. Establecer, ¿cierto?, los regímenes patrimoniales con cuál se va a regular el contrato. Aunque si nada se dice, se entiende que se va a establecer la sociedad conyugal. Claro, pero eso lo preguntan Claro, cuando uno va al... Ah, ya se me olvidó cómo se llama, que hay otra cosa que se hace antes del matrimonio. Y ahí le preguntan. ya, entonces esos serían los requisitos de existencia. Entonces, si no se cumple, falta un requisito de existencia, ¿qué pasa? Que el matrimonio va a quedar no va a existir, pues ya. Es como si nunca se hubiese celebrado el matrimonio, ¿ya? Y después tenemos los requisitos de validez, que tienen como finalidad que el matrimonio sea válido. Si faltase algún requisito, el matrimonio sería susceptible de nulidad. Profe, y acá en Chile existe eso de que usted si se casa, o sea, si usted se quiere casar por la iglesia, se puede casar y para que sea legal tiene que ir dentro de 5 días hábiles a registrar ese matrimonio en el registro civil. Claro, pero creo que son 8. Ah, ya. O 5, no sé, o son 8 para el extranjero, inscribir el matrimonio desde el extranjero. Pero claro, eso se puede hacer, o sea, no hay un impedimento en ese sentido. Acá está el matrimonio celebrado en el extranjero, dice. El artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil ratifica este tipo de matrimonios en Chile, al señalar que los matrimonios celebrados en el extranjero valdrán en Chile. Celebración según el artículo 80. Ya, ya que habrá celebración. Según el artículo 80, ¿cierto? Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley, del lugar de su celebración.
¿Ya? Ya, entonces, ¿quién busca el artículo 80? ¿Quién lo lee? De la ley de matrimonio civil. Para que nos vamos a los artículos, porque esta materia es rápida de pasar, entonces para que vayan leyendo un poquito más la nota. A ver, ¿qué nos dice con respecto al matrimonio en el extranjero? Aquí dice artículo 80, los requisitos de forma y matrimonio serán los que establezca la ley. Perdón, forma y fondo del matrimonio ¿Ya? serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así el matrimonio celebrado en país extranjero en conformidad con las leyes del mismo país producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley. Tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Perdón, pero estaba súper chica la letra. Entonces lo que nos dice que produce los mismos efectos, ¿cierto? El matrimonio que está celebrado en el extranjero, con los mismos efectos que va a producir acá en Chile. ¿Por qué? Porque lo que se rige a la ley del territorio, pero no solamente de donde se celebró, dice la ley, pero está esta excepción. La regla general es que se rija por la ley de donde se celebró el matrimonio, ¿cierto? Pero vendría siendo como esta una excepción, que se pueden celebrar también en los países extranjeros y después posteriormente se podrán ser efectivos con la ley donde se inscriba, por donde se reconozca, que sería la de acá de Chile. Sí, por ejemplo, yo estoy casada con un extranjero peruano ¿Ya? y para que sea válido el matrimonio en Perú, tuvimos que ir al consulado de Perú y registrar nuestro matrimonio. Entonces él queda casado aquí en Chile y ahí en Perú aparece también que está casado. Mish, qué bueno. Claro. Y lo mismo pasa con los hijos. También los Si usted reconocen. es chilena y tiene hijos en el extranjero, los tiene que, bueno, los registra en el país donde nacieron y los tiene que registrar en el consulado que corresponde al país de origen. Quedan con la doble nacionalidad. Ya, entonces, de igual forma, ¿cierto? El matrimonio en el extranjero debe cumplir con los requisitos de forma y de fondo, ¿cierto? Si no se cumple con los mismos requisitos, va a quedar nulo, ¿ya? Va a quedar nulo en conformidad, ¿cierto?, de la ley chilena. Después, ¿qué dice? El matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a los dispuestos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley de matrimonio civil, artículos en donde se tratan de los impedimentos para contraer matrimonio. No valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Ya, pero a modo de información, ¿cierto? Para que sea válido en Chile, necesariamente se debe inscribir acá en Chile, como dijo la compañera, ¿ya? Para que produzca los efectos. Si no, no se va a entender. No se va a entender que están casados. En el caso de que se casaron en el extranjero.
Ya, después, ¿cuáles son los efectos patrimoniales del matrimonio? Entonces aquí tenemos las convenciones matrimoniales. Estas están reguladas en el Código Civil y son los acuerdos de carácter patrimonial celebrados por los esposos o los cónyuges antes del matrimonio o en el acto de su celebración o durante su vigencia. Entonces, solamente las convenciones matrimoniales se pueden celebrar en estas tres etapas, ¿ya? Se pueden celebrar, ¿cierto?, antes del matrimonio, se pueden celebrar en el acto de su celebración o durante la vigencia del matrimonio. Lo que diferencia las capitulaciones y los pactos es la oportunidad en que se celebran de su celebración. Por ejemplo, aquí las capitulaciones matrimoniales se hacen antes del matrimonio, ¿ya? O en el acto de celebración. Están los pactos matrimoniales, ¿cierto? Y los acuerdos. Por ejemplo, los acuerdos completos suficientes. Entonces ahí tienen que distinguir en qué época del matrimonio más o menos se hacen estas convenciones matrimoniales. ¿Ya? ¿Qué es una capitulación matrimonial? Dice, según el artículo 1715, se conocen en el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Bueno, ahí son todos los acuerdos que ustedes quieran hacer antes del matrimonio. ¿Ya? Después tenemos los pactos matrimoniales, que son las convenciones de carácter patrimonial celebradas por los cónyuges durante la vigencia del matrimonio. Los regula el artículo 1725 en cuanto al contenido. Ya, los pactos pueden versar sobre contenidos patrimoniales variados. Dice que normalmente se emplean para cambiar el régimen matrimonial, pero también pueden servir para adoptar otro tipo de decisiones, siempre y cuando sean contenido patrimonial. Pero hay limitaciones, pues. ¿Cuáles son las limitaciones entonces? Que no se puede elegir el régimen de sociedad conyugal, ya que la sociedad conyugal es un régimen de inicio del matrimonio y no podría establecerse con posterioridad. No se pueden volver a elegir un régimen que ya haya sido abandonado. No se puede modificar las capitulaciones matrimoniales salvo que en el cambio salvo en el cambio de régimen matrimonial. Ya. Entonces, nos dicen que las capitulaciones matrimoniales y los pactos matrimoniales, ¿cierto? O los acuerdos los podemos hacer, ¿cierto? Antes del matrimonio o en el acto de celebración del matrimonio, ¿cierto? Nos dice también acá que el régimen patrimonial necesariamente se debe establecer también en el momento de la celebración del matrimonio. Pero no obstante, pueden tener cambios, ¿cierto? Durante la vigencia del matrimonio. Por ejemplo, si yo me caso en sociedad conyugal, posteriormente yo después puedo hacer la disolución de la sociedad conyugal y quiero separar de bienes, ¿me entiendes? En ese Pero si se casa con separación de bienes, ¿no puede revertir eso? No, no se puede revertir eso. Mm. No en ese sentido, pero se crean sociedades nomás, pues como cualquier sociedad, pues, ¿me entiende? Que compren bienes en común, que al final es lo mismo. Solo que esto es para efectos de herencia. Ya. ¿Cuáles entonces serían los efectos del matrimonio respecto de de los cónyuges y de los hijos? En relación a los contrayentes, cambia el estado civil, ¿por cierto? ¿Cuál sería el estado civil antes del matrimonio? Soltero, Y en el matrimonio, casado, y después del matrimonio, mm, divorciado. divorciado. O sea, nunca más se vuelve al estado de soltero. No. ¿Ya?
Ya, eso en cuanto al estado civil, ¿cierto? Después tenemos relación con los hijos. Si nacieron entre los mismos progenitores, estos se reputarán ahora hijos matrimoniales. Bueno, esto ya no se ve tan así como antes. O sea, antes había una clasificación, pues, por los hijos naturales. No sé si ustedes se acuerdan que preguntaban harto, bueno, nació dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Era como súper importante. Ya, Sí, y sobre todo cuando no eran hijos de las mismas parejas, éramos los guachos. veamos los guachos. Las Claro, o sea, plantas. Sí. han habido hartos cambios con A mí me respecto a las tocó normas. vivir esa situación desde niña, entonces en esos tiempos existía no sé si discriminación, pero clasificaciones diferentes. Claro, claro, bueno, ya no es así, pues ya no se mira de esa forma. Ahora se mira la calidad de hijo nomás, ¿cierto? Ya, bueno, en cuanto a los hijos, si nacieron entre los mismos progenitores, estos se reputarán ahora hijos matrimoniales, pero también esto es para efectos, ¿cierto? También de la sucesión. En materia sucesoria, los cónyuges serán herederos el uno del otro. Los efectos respecto a los bienes son distintos según si los bienes se adquirieron antes o después del matrimonio, a título gratuito u oneroso, y según los distintos regímenes matrimoniales. ¿Ya? Bueno, esto se estudia los regímenes patrimoniales, pero no sé si están acá los regímenes patrimoniales. No, ya. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, pues del tema de los cuando se casan, ¿cierto?, en sociedad conyugal o cuando se casan por separación de bienes o por los bienes protegidos, ¿cierto?, del artículo 150. Todo eso son para fines hereditarios, o sea, para hacer la partición de las herencias después. En realidad, si están vivos los esposos, siempre el marido va a autorizar la venta, porque si en el caso de que, ¿cierto?, un bien salga del patrimonio. En el caso de la muerte, si una persona fallece, ya ahí la disolución, o sea, la partición, ¿cierto?, de los bienes, ya ahí produce distintos efectos. Por ejemplo, si ustedes reciben un bien en herencia, ¿cierto? Eso el cónyuge no es heredero de eso, porque ese es un bien que se adquiere a modo gratuito. Pero no obstante, si ustedes quieren vender ese bien estando en vida, el cónyuge tiene que autorizar la venta del bien, porque administra de cierta forma los bienes de la mujer. O sea, hace actos de administración de un buen padre de familia, como dice la ley. Ya, profe, aquí va una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo a mi papá vivo y él tiene un bien inmueble, yo soy casada y él me traspasa ese bien inmueble a mi nombre, ¿qué pasa ahí con mi cónyuge? Depende, pues si lo hace como donación, pasa a ser suyo nomás, po, para efectos posteriores, po, Ah, ya. O sea, tiene que ir como de la su norma muerte. Pero de ahora si se derecho. lo pasa como Ah, una compraventa, una cesión de derechos, ese es un contrato oneroso. Si se lo damos gratuito, ese bien inmueble va a ser suyo y su cónyuge no va a heredar de ese bien inmueble. ya. Es a título oneroso y usted está en sociedad conyugal, claramente sí va a heredar, po, la mitad de la sociedad conyugal, porque entra al patrimonio, Ya. ¿ya? Una consulta, Entra a la sociedad. profe, una consulta. Dígame. Cuando la mujer, porque esta es una ley antigua, que la mujer recibe una herencia, la pasa a administrar cuando es sociedad conyugal, la pasa a administrar el esposo. Sí, pues por eso le digo, si aunque sea herencia, si usted está casada, sea en sociedad conyugal o en separación de bienes,
El esposo es el administrador de todos los bienes, actúa como administrador. Por eso le digo que actúa como un buen padre de familia, que lo dice la ley. Todo Pero lo esa que ley sa- antigua, No, es actual, todavía es así, aunque sea a no, título por eso, la ley gratuito. es antigua, pero todavía rige. Claro, todavía eso funciona así. ¿Sabes por qué le digo? Porque cuando yo hice los papeles para sacar, con la posición efectiva para sacar una plata del banco, un tío le tuvo que dar poder a mi tía que hizo que está en representación para poder retirar la plata. ¿Ya? No fue mi tía, fue él que le dio la autorización. Pero ¿quién recibía? ¿Quién heredaba? Mi tía. Lo que pasa es que para nosotros, para que algo entre al patrimonio, nosotros no necesitamos autorización. El tema cuando nosotros necesitamos la autorización es cuando nosotros vamos a sacar algo del patrimonio. ¿Me entiende? Yo puedo comprar perfectamente una casa a mi nombre, pero entra la sociedad conyugal, aunque yo sea la dueña y esté inscrita la casa en el conservador de bienes raíces solamente con mi nombre. ¿Ya? Pero si yo voy a vender esa casa y la voy a sacar del patrimonio, yo necesito la autorización de mi esposo, de mi cónyuge. Esa es la figura. Pero en cuanto a la herencia es distinto. Si usted recibió, como le digo, un terreno, ese terreno no va a heredar, él no entra a la sociedad conyugal, ¿me entiendes? Entra a ser herencia suya. Su cónyuge igual recibe porque su cónyuge pasa a ser heredero después, ¿me entiende? Pero no entra en la sociedad conyugal de que su cónyuge se va a llevar la mitad y la mitad de lo que usted adquirió a título gratuito. Ya, eso en cuanto a, bueno, ahí hay que ver los efectos de los regímenes patrimoniales que no están en el apunte. Después tenemos la extinción del matrimonio. Entonces, ¿cómo se pone fin a un matrimonio? Se pone fin, ¿cierto?, con la muerte natural, con la muerte presunta, con la sentencia de nulidad, con la sentencia de divorcio. Así se extingue el matrimonio. Ahora vamos a ver caso por caso. Entonces, con la muerte natural. Bueno, aquí es la forma más común. No, la forma más común, ¿cuál creen ustedes? El divorcio, ¿cierto? Ya, el cónyuge sobreviviente queda con el estado civil de viudo. Y el matrimonio queda disuelto por el solo ministerio de la ley. Ya, esa es la muerte natural. Después tenemos la muerte presunta. No disuelve el matrimonio, sino cuando se cumplen los siguientes plazos. Entonces, tienen que haber transcurrido, ¿cierto?, 10 años desde la fecha de las últimas noticias fijadas en la sentencia que declara la presunción de muerte. Si cumplidos 5 años de la fecha de las últimas noticias, se prueba que han transcurrido 70 años desde el nacimiento del desaparecido. Transcurridos 5 años de la fecha de las últimas noticias y se declaró la muerte presunta en virtud del número 7 del artículo 81 del Código Civil. Ya, y transcurrido 1 año desde el día presunto de muerte, si se declaró la muerte presunta en virtud del artículo 8.9 del artículo 81 del Código Civil. Ya, ¿ustedes saben lo que es la muerte presunta? Sí, es cuando alguien desaparece por un largo tiempo y no se sabe nada de él, ya Claro, sea por familiar y nada, entonces se presume que le ha ocurrido algo o que está muerto. exactamente, ¿cierto? Entonces, para que se declare la extinción del matrimonio por muerte presunta, tienen que transcurrir estos plazos. Bueno, acá es según, por cierto, si en el caso de los 10 años, dice desde la fecha de las últimas noticias fijada en la sentencia que declara la presunción de la muerte.
Esto es, por ejemplo, que haya, no sé, pues no tengamos noticia de la persona y hayan transcurrido 10 años. Ahora es distinto en el último caso, que dice transcurrido un año desde el día presuntivo de la muerte. Bueno, este en el caso de que se haya muerto en una guerra, ¿cierto? En una catástrofe, que nosotros presumamos que sí murió, no que esté desaparecido, pero que no sepamos si está en otra ciudad, ¿me entienden? A eso se refiere en cuanto a los plazos. Bueno, y la muerte presunta se declara a través, ¿cierto?, de una resolución judicial. Pero yo no declararía la muerte presunta, o sea, bueno, no solamente para la extinción del matrimonio, o sea, en realidad como para los efectos eh, de sucesión, pues me entienden, para poder heredar lo que quedó de mi esposo, más que extinguir el matrimonio por, bueno, en cuanto a si él fallece, se declara, ¿cierto?, que el tipo, ¿cierto?, ya murió y que ya ha transcurrido todos los tiempos, yo paso, ¿cierto?, a ser heredera, pero no que lo declare solamente por un efecto de extinción del matrimonio. ¿Me entienden a lo que voy o no? Ya, ¿cómo también se puede extinguir el matrimonio a través de una sentencia de nulidad? El matrimonio es un acto jurídico susceptible de nulidad. En la antigua ley, la nulidad era una forma de disolver el vínculo cuando no existía el divorcio vincular, cuya causal para alegar la nulidad era que no se habían casado ante el oficial del registro civil competente. Hoy en día es un tema la competencia del oficial. Pues da lo mismo si los contrayentes viven en Santiago y si se casan en Viña del Mar. Con esta institución se anula el matrimonio, pero no retrotrae a las partes al estado anterior. Se reconoce que hubo matrimonio o si no, dice, o qué pasa con los hijos, qué pasa con los alimentos, qué pasa con las donaciones por causa de matrimonio, sociedad conyugal, etc. El estado civil no se anula con la nulidad, pues si me caso y me anulo, quedo con el estado civil que tenía antes. Por ejemplo, si antes de casarme yo estaba divorciado y anulamos el matrimonio, quedo divorciado. ¿Entendieron esta parte, no? ¿Entendieron la sentencia de nulidad del matrimonio? Ya nos vamos a dar un break, que tengo unas cositas que hacer y continuamos con lo poquito que nos falta, ¿ya?
Ya, ¿quién está? Y entonces vamos a seguir con la sentencia de divorcio. ¿Qué es la sentencia de divorcio? Es una de las grandes instituciones de la nueva ley de matrimonio civil. Ya. Bueno, y la sentencia de divorcio es la que está, ¿cierto? La que emana, ¿cierto? De los tribunales de justicia como un resultado, ¿cierto? De lo que es el término del matrimonio. Obviamente, hay que cumplir con los requisitos para poder divorciarse, que es la separación, ¿ya? La separación de hecho y la separación de que se deja establecido de que yo ya no estoy en convivencia desde cierto tiempo con esta persona. Y eso se hace a través del cese de la convivencia. Entonces es importante que ustedes puedan hacer esa gestión previa antes de la solicitud del divorcio. Antes del 2005, los matrimonios que se realizaron antes del 2005 no piden como requisito el cese de la convivencia. Todos los matrimonios que se celebraron después del 2005, todos piden como requisito el cese de la convivencia. Entonces, eso es un requisito previo para solicitar, ¿cierto?, el divorcio. Ya, eso es en cuanto al matrimonio. ¿Tienen dudas? Ya vamos a comenzar con la unidad 5, que es la derecho del consumidor. Ya vamos a ver, pasar toda la materia hoy día, los dos apuntes, o sea, el apunte que nos queda del derecho del consumidor y vamos a dejar las dos pruebas pendientes. La prueba que tenemos, ¿cierto?, del derecho laboral más derecho civil, la íbamos a habilitar el día sábado. Esta prueba la vamos a habilitar el día jueves, martes o jueves. El día martes yo creo que sería prudente para ya terminar, dar por finalizado lo que es el módulo 2. Ya, derecho del consumidor. Como consumidor usted tiene derechos, como elegir libremente un determinado bien o servicio, acceder a una información veraz y oportuna, a no ser discriminado sin razones fundamentales por parte de los proveedores. Derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicio, a la reparación e indemnización ante daños ocasionados por consumo de producto o contratación de servicio. Derecho a la educación para un consumo responsable e informado. Derecho a retracto o arrepentirse en casos como matrícula por primera vez, como alumno primer año de una universidad, instituto profesional o tiempos compartidos. Hola, papá. El derecho a garantía legal. ¿Ya? Entonces, ¿qué le permite para productos nuevos que fallan? Cambio de reparación o devolución del dinero, derecho a reclamar por sus derechos como consumidor ante el SERNAC o ante las empresas. Entonces, como consumidor tenemos todos estos derechos. ¿Y dónde estamos regulados? Está regulado toda la ley 19.496 que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores. Entonces, el ámbito de aplicación y definiciones básicas. ¿Qué nos dice el artículo primero? La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. Pero los efectos de esta ley se entenderá por ¿qué es un consumidor o usuario? ¿Qué son los proveedores? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son los consumidores? Son las personas naturales o jurídicas que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales bienes o servicios, ¿cierto? En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que, de acuerdo al número siguiente, deban entenderse como proveedores. Entonces, ¿qué son los proveedores? Son todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, comercialización de bienes o de prestación de servicio a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa. No se considera proveedoras a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.
sino que más bien una persona que posea un título va a ser un prestador de servicio, ¿por cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son los derechos y los deberes del consumidor? El artículo 3º nos señala son derechos y deberes básicos del consumidor. La libre elección del bien o servicio, silencio no constituye aceptación en los actos de consumo, ya, o sea, nosotros tenemos que expresar nuestra manifestación, expresar nuestra voluntad, nuestro consentimiento. El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos. El precio, ¿cierto? Las condiciones de la contratación y otras características relevantes de los mismos y el deber de informarse responsablemente de ellos. Entonces ya tenemos dos, la libre elección del bien o servicio, ¿cierto? Y el derecho a una información veraz, que nos señalen bien todas las características que nosotros queramos saber sobre el bien o el servicio que nosotros vamos a contratar. Otra característica, otro derecho es el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Ya, la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectar. Bueno, cuando hablamos de la no discriminación, ¿cierto? Arbitraria, es por parte, ¿cierto? De las personas o de las que nos están atendiendo cuando vamos a hacer una compra o una prestación de servicio, o a contratar un servicio, ¿ya? Tenemos el derecho a la reparación e indemnización, adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor y el deber también de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea. Y la educación para un consumo responsable y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido. Entonces, todos estos son derechos y deberes. Después tenemos, son derechos del consumidor de productos o servicios financieros. Uno, recibir la información del costo total del producto o servicio, lo que comprende conocer la carga anual equivalente a lo que se refiere al artículo 17 y ser informado por escrito las razones de rechazo de la contratación del servicio financiero, ¿cierto? Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establezca previa públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras. Oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, elegir al tasador de los bienes, conocer la liquidación total del crédito, los consagrados en la ley que regula. Ya, esto no lo voy a preguntar ya, para que los anoten en el apunte. Ya. ¿Cuáles son las obligaciones entonces de los proveedores o de las empresas? Las empresas deben cumplir con todo lo prometido en su publicidad y lo informado y acordado en los contratos. Deben ofrecer ciertos productos y servicios de calidad que en ningún caso arriesguen la salud y seguridad de los consumidores. Deben respetar el precio exhibido, informado o publicitado. Nos pasa que a veces vamos a comprar y el otro día me pasó, fui a comprar una televisión y tenía un precio, por ejemplo, 160.000 pesos. Y después yo me fui a dar una vuelta y vuelvo y la tele ya no tenía el mismo precio. Pero había pasado un minuto, literal un minuto, menos, yo creo. Entonces yo le saqué una foto y después yo le dije al señor porque iba a comprar esa tele. Y claro, me tuvo que respetar el precio. Ya. Bueno, y lo mismo cuando nosotros vamos a comprar y en los supermercados, no sé, pues nos aparece un precio y pasamos por caja y aparece otro precio, nos tienen que respetar. O si no sería publicidad engañosa. Ya las empresas no pueden negar injustificadamente la venta de sus bienes o la prestación de sus servicios y no podrán discriminar arbitrariamente a los consumidores. Entonces, si está a la venta un producto, ¿cierto? Necesario, y nosotros lo queremos comprar necesariamente, nos tienen que vender ese producto. No nos pueden negar.
Ya, los sistemas de seguridad y vigilancia deben respetar la dignidad y los derechos de las personas. O sea, un guardia de seguridad en un supermercado no puede estar detrás mío vigilándome si estoy hurtando o no. Solamente en el caso de sospecha nomás. Ya, deben entregar la información comercial básica que sea requerida por el CERNAC. Ya, en compras electrónicas o a distancia, la empresa debe informar las condiciones generales de la venta y enviar una confirmación escrita del contrato. También debe respetar el derecho a retracto. O sea, si yo compro algo que no sé, porque tengo derecho a retractarme cada cierto tiempo, lo puedo hacer. No me pueden obligar a que yo efectivamente me quede con ese producto. Ya. Cuando la empresa venda productos usados, deberá informarla de manera expresa esta situación antes de realizar la venta. Información básica que debe entregar un proveedor antes de celebrar un contrato, que la ley señala que la información básica comercial corresponde a los datos e instructivos destinados a identificar el bien o servicio que se entrega al consumidor, como también los instructivos de uso y los términos de las garantías. Se dan cuenta que cuando nosotros compramos algo siempre viene con los instructivos, si es una medicación o una televisión o lo que sea que nosotros compramos siempre viene con instructivos. ¿Ya tienen dudas? ¿No habla nadie? ¿Están o no están en clases conectados? No veo a Yo nadie sí, en las profe. cámaras. Sí, profesora. Yo también, profesora. ¿Y qué les pasa entonces? ¿Por qué se están ¿Y qué está tienen clarito? miedo? Estamos medias mareadas. Pero pregunten, pues ven que yo pienso que ustedes entienden y yo estoy pasando la materia flash. Yo digo, estoy sola pasando la clase hoy día. No, estamos escuchando. La estamos escuchando con atención, profe. Sí, Ya. Ya, entonces son derechos del consumidor de productos o servicios. Eso dije que no lo voy a preguntar, ¿ya? Obligación entonces de los proveedores a empresas son las que le estaba señalando recién. Y después tenemos ya la información básica que debe entregar, ¿cierto?, un proveedor antes de celebrar un contrato. No tiene micrófono. Dije, estoy sola hoy día, tan temprano me voy. Ya, ¿cómo puedo dar término a un contrato celebrado con un proveedor entonces? La posibilidad de dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado está sujeta a que dicho contrato considere esa posibilidad, ¿ya? Tienen que leer la letra chica. Ustedes en las indicaciones señala de que no tiene cierto, no se puede dejar sin efecto lo que ya se ha celebrado. Ustedes aceptaron eso con la firma. No pueden, no pueden en ese sentido alegar ignorancia frente a eso. Se supone que todos los contratos los tienen que ver. Espérenme. Ya, ¿tienen dudas ustedes con la materia? ¿Entienden bien de lo que estamos hablando o de lo que yo les estoy hablando? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por lo menos yo entiendo, Esta, ma- igual esta materia no es trabajo complicada, como po. atendiendo público. Ah, ya.
Ya, entonces ¿cierto? Para dar término a un contrato celebrado con un proveedor, hay que fijarse, ¿cierto?, cuándo se puede dejar válidamente sin efecto. Ya. Entonces, aquí nos dice que la posibilidad de dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado está sujeta a que dicho contrato considere esa posibilidad, o bien cuando la empresa no cumpla con los términos y condiciones ofrecidas al consumidor, o si hay un acuerdo de voluntades de quienes lo celebraron. ¿Ya? Entonces dice, la primera opción no requiere de la voluntad de la empresa. Basta solo conseguir el procedimiento indicado en el contrato, generalmente dando aviso anticipado y por carta certificada al otro contratado. La segunda opción requiere que la empresa no cumpla en todo o en parte las condiciones ofrecidas al consumidor en el contrato. Y por último, la tercera opción necesita el acuerdo de ambas partes para que el contrato se termine. Si las partes no llegan a un acuerdo, el contrato subsiste, ¿ya? En virtud de lo expuesto, sugerimos a usted revisar su contrato y verificar si contempla la posibilidad de dejarlo sin efecto. Si no contempla dicha opción y si la empresa se negase a acceder a la solicitud que hagan ustedes, pueden hacer un reclamo en el CERNAC. Eso es en cuanto a la ley del consumidor. Más que nada son los derechos, obligaciones y deberes, ¿cierto?, que tiene el consumidor. Ya. Y la institución en la que ustedes tienen que alegar o manifestar su desacuerdo, si la empresa a la que ustedes contrataron no les dio una respuesta, es el CERNAC. El CERNAC, si no, el CERNAC no da una respuesta, estas son derivadas al juzgado de policía local. Así funciona. Y si ya el juzgado de policía local no les da una respuesta, se hace ya una demanda, ¿cierto?, civil a lo que es la empresa. Esto pasa harto en el tema de los bancos, ¿cierto? Cuando sacan los dineros que están en las cuentas, hacen este tipo de estafa. ¿Tienen dudas? ¿Les ha pasado a ustedes que en alguna oportunidad, no sé, pues le han sacado los dineros de la cuenta, ¿cierto? Que han comprado juegos y que el banco no les respondió o que el banco sí les respondió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué te pasó? A mi mamá fuimos a un cajero aquí y ese cajero clonaba las tarjetas. Ah, ya. Y mi mamá le sacaron la plata del sueldo. Toma, estoy ocupada. Y después mi mamá se dio cuenta que le llegó un mensaje por la aplicación. Y fuimos al banco y el banco revisó las cámaras y no fue el único caso que había de ese cajero que le habían sacado plata. Ah, ya. ¿Y qué pasó con eso?
Le dieron, le dieron un plazo de 30 días para devolver el dinero. Después el banco se hizo responsable porque fue el mismo cajero del banco que le sacaron la plata. ¿Y Pero alguien ese más pollo tiene otra experiencia? es de tu papá. Es de tu Hola, papá. Hola. yo, profe, Ya, ¿cuál es su...? bueno, a mí me salió en la tarjeta de que yo había comprado algo. Y dije, ¿cómo? Si yo no compré esto, y me fui al otro día al banco, po. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me aparece una compra que yo no he hecho de 100.000 pesos. El banco me lo devolvió, ¿ya? Porque me dijo, ¿y usted dio su clave? No, pues yo le dije, si yo no he comprado. Y le mostré, pues, porque ahí en la tarjeta sale, y no, pues yo no tenía ninguna boleta que acreditara que yo eso lo había comprado. ¿Cómo se hizo? No sé. La cosa es que a mí me devolvieron los 100.000 pesos. Pero cuando me estafaron en las 500 lucas, el banco no me la devolvió. Ahí necesitaba probar más. ¿Y usted qué hizo con eso? ¿Fue al CERNAC? ¿Puso una demanda de indemnización de perjuicios? ¿Qué hizo con eso? Bueno, ahí yo fui al banco y fui a Carabinero y me llegó una carta donde me dijeron que no, porque el banco no se hacía responsable de eso porque yo había entregado la clave. Y ahí quedó, pues, sin las 500 lucas. Oh, qué heavy. Sí, me pasaron esas dos cosas. Sí. Ojo que a veces, a mí por ejemplo me pasó que yo contraté un seguro de estafa y todas estas cuestiones que hacen ahora de clonación de tarjeta y todo. Y me pasó que en el seguro me decía que yo no debía poner la denuncia en Carabineros dentro de las 24 horas. O sea, que era un seguro que me corría solamente acreditando de que yo no había hecho uso de la tarjeta, po. ¿Por qué? Porque obviamente yo estaba en un lugar y la tarjeta se hizo, fue usada o comprando juegos desde el extranjero, ¿me entienden? Y no hice la denuncia para poder acreditar cierto el robo, po, con la autoridad competente. Después voy también y me dicen que no, porque había pasado el plazo para hacer la denuncia, entonces yo ya no tenía cómo comprobar que me habían clonado la tarjeta y tampoco el seguro me fue efectivo. Posteriormente, claro, fui, hice reclamo en el CERNAC y tuvieron que hacer la devolución de los dineros. Bueno, pero también fue poca plata, pero en los casos de que es mucho dinero, o sea, siempre vayan al CERNAC para que ustedes puedan les, se les puede hacer las devoluciones de estos dineros, o sea, no se queden, y en todos los sentidos, o sea, si van a comprar una lavadora y la lavadora al mes, después de la garantía no funcionó más, por X motivo no recibió un golpe, y etcétera, etcétera, cualquier imperfecto, ¿cierto? Que sea de la naturaleza de la lavadora en definitiva, o técnico, y no les dan una respuesta, tienen que ir a esta institución que es el SENAC. Va a ser la única institución que va a resolver de forma directa, ¿cierto?, todos estos reclamos frente a los proveedores o frente a las empresas. Lo mismo con los maltratos, en todos los sentidos. Esa es la institución. Así como cuando nosotros somos, ¿cierto?, eh, nos ocurre, ¿cierto?, una infracción, no sé, que nos deriva penal o un delito, nosotros vamos al tribunal penal y así sucesivamente, ya, lo mismo. CERNAC es la institución. Ya, ¿quiénes están presentes hoy día? Yo, profesora Rosina, Ya, Rosina. ¿Se salió del curso al final la Evangelina? ¿Quién sabe de ella? ¿Quién más está? La Siboney y la Ada. Profesora Patricia, yo estoy presente.
Patricia, la Lisette, la Celia, Guadalupe. Guadalupe. ¿Quién más está? Don Matías, Lisette Hansen. la Lisette. Sí te tengo, Lisette. Ya, ¿tienen dudas, tienen consultas, tienen dudas con respecto al examen final que les van a hacer a las personas que tengan promedio 6, bajo 6? ¿Cómo, profe? No le entendí bien la pregunta. ¿Tienen dudas con respecto al examen que fue de lo que estaban escribiendo en el WhatsApp el otro día? ¿Quién tenía dudas? ¿Qué les Yo pasa no, con...? porque yo ya lo vi Claro, a pero mí en el curso anterior. ¿cuál es el conflicto que tienen con el examen? ¿No lo quieren dar? Por lo que yo entendí, querían saber la fecha, algo así. Eso leí por ahí en uno de los WhatsApp. Mm. Bueno, la fecha, em, ese examen lo hace directamente el OTEC, ni siquiera lo habilito yo. Entonces las fechas después que ya tengan los promedios, falta harto todavía. Ahí recién les van a dar una fecha para que ustedes puedan dar los exámenes. Pero el examen no es difícil, es de todo lo que ustedes ya han visto, de todo lo que ya saben. Así que no se compliquen por esas cosas y no se retiren del curso a esta instancia que ya están terminando, o sea, porque tienen que rendir un examen, han estudiado ya 4 meses, 5 meses como para rendirse como en el último momento. ¿Cuáles preguntas, doña Celia, que dice son muchas preguntas? Creo que no sé cuántas preguntas son. Em, pero yo les hago un repaso después, como lo hicimos con el curso de la LICE. ¿Se acuerda, LICE, que después fuimos llenando varias alternativas y supuestas o posibles preguntas para el examen? ¿Ya? Así que Sí, tranquilas con eso. Yo no es difícil. la última clase, 2 clases las dejo solamente para ir hablando sobre alternativas posibles en el examen y respondiendo en clases. Así que no se preocupen que todos lo van a pasar. Pero creo que son más o menos como 35 preguntas, algo así. Pero son preguntas que, como les digo, las hemos visto en clase. Anoten las preguntas de las pruebas, las alternativas correctas y de ahí estudien. Para que no se asusten. Y no se salgan, pues no se salgan del curso porque pierden tiempo, dejan de adquirir los otros conocimientos que se vienen de los otros módulos. Claro, las que tengan promedio 5,9 hacia abajo. Todas aquellas personas que tengan promedio 6 no dan examen, se eximen del examen final. ¿Ya? Ya, mis estimadísimas alumnas, estuvieron bien apagados hoy día, en honor al tiempo, vimos toda la materia, entonces tenemos 2 pruebas, porque ya terminamos el módulo 2. Tenemos la prueba que había dicho de Derecho Civil y Laboral, y nos faltaría la última prueba del módulo 2, que es Derecho de Familia y Ley del Consumidor, que las vimos hoy día. Y ahí estamos listas ya. El sábado a las 9 de la noche les voy a habilitar la prueba de civil y laboral. Y yo creo que el martes les voy a habilitar, o el jueves. ¿Qué día prefieren ustedes? ¿El martes o el jueves para habilitar la otra prueba? Para que ya terminemos con el módulo 2. El jueves, profesora. El jueves, profesora, como Ya, entonces el martes, o sea, perdón, sábado y jueves, entonces tendríamos evaluaciones para que terminemos el módulo 2. ok.
Ya, mis estimadísimas, que estén bien, besitos, ánimo, ánimo, les falta poco, no, Ya, no se profe. desmotiven. Chao, Buenas chao. noches, que esté muy bien. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, que estén bien, chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao.